Muy queridos hijos, la primera lectura que hemos escuchado del libro del Éxodo también pertenece a una corriente especial de tradición, por eso no calza muy bien con los otros relatos que hemos escuchado de la bajada de Moisés del monte. No hay que extrañarse, son diferentes relatos, diferentes fuentes, que el redactor final, cuando se comenzó a recoger por escrito, pues las unió. Digo, no hay que extrañarse. Cuando uno va con un grupo de personas a ver algo, cada una de las personas tiene su visión, cuenta la realidad de una forma. Y esto es totalmente humano. En el fondo lo que nos transmite es una verdad, una enseñanza del Señor en lenguaje humano. Recordar, a veces se nos pasa que la Sagrada Escritura, el relato es para nosotros, para personas, no para Dios. Por lo tanto, se adecúa a nuestros tiempos, a nuestros espacios, de cuando se escriben, de cuando se cuentan. En este relato ya Moisés baja con las tablas de la ley en las manos. Lo pasa. Pero lo que tiene de especial este relato, el detalle que nos transmite, es que este contacto de Dios con Moisés lo había cambiado incluso físicamente a Moisés. Había un resplandor que salía del rostro de Moisés. En algunas traducciones ponen cuernos de luces. Cuando Miguel Ángel hace el Moisés, pone unos cuernitos, de tal forma que a la gente sencilla, incluso a su propio hermano, a Aarón, que hay que recordar que es hermano de Moisés, le da pavor ver a Moisés cara a cara y le tienen que rogar que se cubra la cara. La enseñanza es preciosa, porque cualquier experiencia real con el Señor, cualquier encuentro real con el Señor, nos tiene que marcar de tal forma que incluso se manifieste de alguna forma al exterior nuestro. Padre, ¿qué está diciendo? Eso es brujería, eso es... No, déjense de cuento. Todos sabemos por experiencia que cuando el chavalito comienza a sentirse medio enamorado, comienza a sentirse a jalar, como que se dedica mejor, tiene más cuidado en su apariencia externa. El tiempo cuando yo era chavalo, pues usaban las brillantinas y esas cositas. Era cuando uno procuraba llevar el peine por ahí para que el partido esté bien, el copete esté bien y todas esas cositas. Así es. Y te comenzabas a picar un poquito que si la colonia no sé cuánto. Y las muchachas era cuando comenzaban a usar la vanidad, y quien no, verse de vez en cuando y retocarse. Y los chavalos, en mi tiempo no era costumbre que un varón estuviera mucho tiempo en el espejo, se veía mal. Hablo de Nicaragua, no hablo de otra parte. Pero si uno procuraba incluso prestar a alguna amiga verse a ver cómo está, cuidar la apariencia, pero se notaba también en el rostro de las personas que habían entrado en una relación de cariño, de afecto, que habían comenzado a enamorarse, se notaba. Luego no estoy hablando de nada ni sobrenatural, ni algo de receta de espíritu, sino algo propio. Y hay que decir que cuando ya tenemos incluso bastantes hojitas de calendario, cuando nos tocan algunos puntos, nuestra cara reacciona espontáneamente.
Antes mencionábamos al chaval y se ponía todo rojo, y a la chavala también. Algo parecido pasa. El recuerdo, la experiencia nos tiene que marcar si es real. Si es real. El relato, por cierto, exagera un poquito, normal, la deformación narrativa para acentuar el mensaje, de tal forma que las otras personas que no habían tenido esta experiencia de Moisés ni siquiera podían verle el rostro cara a cara. Se tenía que cubrir, se tenía que esconder. Quedaban en evidencia el pecado, la pequeñez en relación a Moisés. No va a tardar mucho en que Moisés tiene que irse a vivir aparte. No lo resiste. No lo resiste. Y eso que no es el Dios en persona, pero está actuando como mediador entre Dios y el pueblo. Lo siento mucho por los que dicen no sé cuántas cosas. Dios, al comunicarse al género humano, utiliza mediadores. Hasta el momento de la encarnación, que el propio Jesucristo es el mediador, es el mensajero, pero no lo atesora para él mismo esta función, sino que la comparte. Los apóstoles, los discípulos, el envío, la misión. Padre, y entonces no es de extrañarse que alguien vaya, por ejemplo, a un retiro o vaya a una charla y que regrese entusiasmado y se le note en lo externo, pero ojalá que no sea una llamarada de sacate. Parábola del sembrador que explicó Jesús. Hay que ayudarle a que eche raíces y hay que comenzar a cultivar esta semilla que se ha plantado en nosotros. En concreto se nos plantó el día de nuestro bautismo. Hay que cuidarlo, hay que abonarlo, hay que casearlo, hay que abonarlo, hay que regarlo, hay que cuidar, hay que cultivarlo. El cultivo de la fe. Dicho en este año santo de la fe, el cultivo de la fe pasa por el estudio de la doctrina, para aclarar las dudas e evitar que la plaga, el contagio de ideas contrarias a la fe o interpretaciones contrarias a la Iglesia me infeccionen y me hagan daño e incluso maten mi fe. Pero el mensaje es lo mismo. El que tiene una experiencia de Dios no puede quedar igual, incluso de alguna forma tiene que traslucirse a los demás. Y hay otro mensaje en el fondo. Como Moisés no les dice, ahí ahora me tienen que aguantar. ¿Cómo se va adecuando para que el mensaje, el contacto con Dios pueda ser recibido por las personas? Padre, ¿es hipocresía? No, no es hipocresía. Es el respeto al proceso de crecimiento de las personas, incluso en la fe. Padre, eso solo pasaba en el Antiguo Testamento, porque resulta, San Pablo nos dice que cuando éramos niños, el ejemplo precioso, se nos daba el alimento suave del niño, lo único que puede digerir. Cuando somos adultos, ese alimento suave, nosotros diríamos hoy el Gerber, las agüitas de arroz, no son suficientes para mantenernos. Necesitamos la comida fuerte. Y ya cuando somos de tercera edad ya tenemos que volver a tener cuidado con el alimento, ya no lo digerimos. Hay que cuidarse. Y San Pablo dice algo similar que es en la fe. Y al comienzo, sí, las acciones son como de niños, fe de niños, pero la fe tiene que convertirse en adulto.
Y entonces Pablo comienza a decirles cosas que no pueden decirse al inicio, no por ocultar la verdad, ni por hacer un camino mistérico como algunos grupos había, sino porque se adecúa a nuestro crecimiento para que lo podamos asimilar. Primera lectura. Hemos repetido, santo es el Señor. Recuerden que santo, si tenemos que traducirlo, es distinto, total, completamente distinto. Filosóficamente se dice el absolutamente otro, la alteridad total. Santo es el Señor. ¿Distinto a qué? Distinto a lo que vemos, a lo que oímos, a lo que... Y nosotros hemos sido llamados, invitados a transformarnos de los criterios de este mundo, de la forma de pensar de este mundo, de la forma de hablar de este mundo, de la forma de actuar de este mundo, a tener la forma de pensar, la forma de hablar y la forma de pensar de Dios. Que se nos dijo también en cosas muy sencillas, cuando éramos chavalitos, recuerdo la primera cruz en la frente para que el Señor me libre de los malos pensamientos. Cuando vamos creciendo tendríamos que tener de fondo este diálogo precioso, durísimo, entre Jesús y Pedro, después de la confesión de Pedro, después que dice que es el Mesías, después que lo constituye. Cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, tu forma de pensar no es la de Dios, pensás como los hombres. Y nosotros en nuestro caminar tras la huella de Jesucristo, siguiendo, deberíamos de ir teniendo ya la forma de pensar de Dios, no la forma de pensar de los hombres. La segunda, deseamos que nos libre el Señor de las malas palabras. Nuestra forma de hablar tendría que ser la forma de hablar de Dios, el comunicar lo que hay dentro de nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, tener que transmitir a los demás el amor infinito de Dios, el testimonio de la verdad. Y la tercera del pecho, para que me libre el Señor de las malas acciones, de las malas obras. Nuestras acciones deberían de ser las mismas acciones de Dios, recordando que somos las manos de Dios para actuar y por lo tanto tenemos que prestarle nuestra corporeidad, nuestra realidad física para seguir actuando. Y el cambio de las leyes para que sean leyes según la voluntad del Señor nos toca a nosotros. Y el cambio de las estructuras nos toca a nosotros. Y el cambio del trato a los demás nos toca a nosotros. Padre, ¿está exagerando? Sí. Mateo 25, porque tuve hambre, porque tuve sed. Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Te ayudamos o no te ayudamos? Todas las veces que lo hicieron o no lo hicieron, o a mí me lo hicieron o no lo hicieron. Para eso no es fácil, no se preocupen. Para los hombres es absolutamente imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, es cooperar en esta transformación de nuestra propia persona, en este cambio de mentalidad. Pablo habla de una metempsicosis, un cambio total de la psicología para adquirir la psicología del Señor. Y del pensar viene la palabra y de la palabra viene la acción. Padre, pero eso, no. Si no es acto de magia, de nada por aquí, es un proceso de toda nuestra existencia hasta llegar a la plenitud del ser, a la plenitud de la verdad, a la plenitud del amor, hasta ser transformados totalmente y convertirnos en imagen perfecta de Jesucristo y ser encontrados ante el Padre irreprochables por el amor. Primera lectura. Padre, que hay que pensarlo más, hay que meditarlo y hay que limpiarse constantemente, es decir, convertirse constantemente. En el Evangelio de hoy, bellísimo, corto,
el Señor dirige el mismo mensaje a dos grupos diferentes de personas que lo oyen, con la dificultad incluso para el propio Jesús de decirles qué cosa es el reino de Dios. No porque Jesús no lo sepa, sino para que nosotros tengamos un parangón para podernos aceptar y entrar al reino de Dios. Y el reino de Dios, reitero, fue inaugurado por Jesucristo aquí en la tierra y de alguna forma se identifica con la iglesia. Dice, hablando a la gente en general, a la multitud, y recuerden que le está hablando a los judíos, gente muy dada al comercio y a la ganancia. No le está hablando a los griegos, que son más de razón, estos son más de negocio. Se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, vende todo lo que tiene. Que lo encuentra, lo vuelve a esconder. Vende todo lo que tiene y lo compra para tener el tesoro. La actitud en sí no es muy ética y quebraría en la actualidad un montón de leyes. Incluso las leyes romanas del inventum thesaurum, que encuentra un tesoro tiene que dar anuncio y todas esas cosas. No obstante, para un negociante, para uno que busca ser real, está hablando al pueblo de Israel, lo esconde, vende todo lo que tiene y lo compra, y está insinuado en el trasfondo que al dueño del campo no le dice: vete, voy a comprar porque hay un tesoro. Con lo cual supondría no obstante, ¿con qué comparamos el vivir el reino de Dios inaugurado aquí en la tierra que está entre nosotros? Todo lo que tenemos que no sirve para nada, para vivir como hijos de Dios. Todo. Y un vender significa ponerlo en segundo, en tercer lugar, porque el reino tampoco está dentro del comercio, no se puede comprar, luego no se puede vender, no se puede adquirir por dinero. Y le habla más concretamente a los comerciantes. Una perla de gran valor, ya hizo el negocio, vende todo lo que tiene, la compra, y cuando mercadee esta perla ya tiene la ganancia para toda la... En el fondo también hay un poquito de trampita, porque el que tiene la perla parece que no sabe el valor de la perla. Padre, pero eso es inmoral, es ilícito, es honor. Sí, pero el Señor está poniendo un ejemplo a personas que no son santas, para lograrse dar a entender. No obstante, terminamos por no entenderlo. Y tantas veces nos dice: ¿con qué compararé el reino de los cielos? ¿Con qué? Aquí tenemos dos ejemplos. Y a los que andan buscando y que se mueren porque no les alcanza la economía, déjenme ser malo. No sean imprudentes, pero déjense ser malos. ¿No dijo el Señor el 100 por 1 aquí, entre persecuciones y después la vida eterna? 100 por 1. A ver, díganme, ¿qué negocio va a producir el 100 por 1? Yo pongo 1 y me dan 100 por cada uno que pongo. Voy a terminar con Jesús, y el que tenga oídos para oír, que oiga, que lo piense. Hoy celebramos a un santo grande en la iglesia, San Ignacio de Loyola.
Ustedes saben que fue militar, capitán, fue herido en una de las guerras y en la recuperación tiene la conversión. No voy a tardar un poquito, no me vea mucho el reloj porque me voy a poner nervioso. En la recuperación se convierte y piensa como militar en un lugar, momento además muy difícil de la historia de la Iglesia. Si San Ignacio nace un año antes del descubrimiento de América, 1491, muere en el año 1556, de 80 y pico de años. Nace todo el momento en que hace falta una reforma muy fuerte en la Iglesia. A Ignacio le va a tocar ver nacer el protestantismo, le va a tocar el Concilio de Trento, anda por ahí, y entonces piensa, tipo militar, en un grupo de personas a la que le llama compañía. Compañía no de que están juntos, de que se acompañan, sino compañía tipo militar. Al frente alguien, no capitalcito, sino general militar. Y además con una obediencia ciega a la cabeza de la Iglesia, que es el Papa. Y para poder obedecer, San Ignacio no es tonto y además está iluminado por el Espíritu Santo. Para poder obedecer necesita estar preparado en todos los campos en que el Papa podría utilizarlo. Y surge así la tan temida, la tan calumniada Compañía de Jesús. Con sus logros, con sus fallos, el Papa actual es de la Compañía de Jesús. El término jesuita fue un insulto que se les dio. Es un despectivo. Pero como no ofende el que quiere, sino el que puede, y no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, sino la respuesta, los miembros de la Compañía de Jesús tomaron el insulto, se lo pusieron encima y hacen gala de él y no tienen inconveniente en llamarse jesuita, pero surgió como insulto. No es la única familia religiosa que ha sido insultada fuertemente. A la orden de los predicadores, anterior en 4 siglos, la gente los insultó llamándole los perros de Dios. Los perros. Dominicani. Y ellos lo asumieron y ya viene Dominico, perro del Señor. Padre, pero eso es un insulto muy fuerte. No insulta el que quiere, sino el que puede. Exactamente, son orden de los predicadores. Dominico, dominicano, es un insulto en su inicio. Perro del Señor. Le echó los perros, le echó lo de la jesuita, despectivo que crea una familia religiosa muy especial. Digo, le ha hecho mucho bien a la Iglesia, le ha hecho mucho mal. A diferencia del resto de las familias religiosas, no todos los miembros de la Compañía de Jesús son profesos. Me explico. El proceso normal para una familia religiosa es se solicita, hay un periodo de aspirante o postulante. Cuando es aceptado inicialmente va a un periodo que es el noviciado, y el noviciado termina con la primera ordenación. En los jesuitas no. En los jesuitas no. Y uno puede encontrar a miembros de la Compañía de Jesús que nunca profesan como jesuitas.
para aceptarlos a la profesión, es lo que ellos llaman la tercera aprobación. Y es prerequisito el descollar fuertemente en algo para ser aceptado como profesor. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, bien simpático. Porque además tienen una norma interna que un jesuita no habla mal de otro jesuita. Entre broma, y además otras características que lo distinguen de otras familias religiosas. Entre broma y serio, dice que si un jesuita presenta a sus hermanos, presenta el padre tal, doctor en tal cosa, el padre tal, doctor en tal cosa, el padre tal, futuro mártir del Japón. Significa que no tiene título, no tiene mucha preparación. El futuro mártir del Japón. ¿Por qué hace relación directa a San Francisco, que muere, Javier, que muere a las puertas de China? Hay una serie de familias religiosas que toman esta estructura. Y entonces se comienza a hablar de generales y se comienza a replantear una serie de cosas en estructura mínima. Aquí no hay un misterio si se dice que las religiosas de la pureza de María son jesuitinas, es la estructura de San Ignacio de Loyola. Hace mucho tiempo, en alguna parte, los padres del Calazán atendían a las de la pureza, hasta que llegaron los jesuitas y le dijeron, ya no los necesitamos porque ya están y nosotros somos jesuitas. De espiritualidad, ¿no? Fueron suprimidos, incluso por el Papa. No han sido la única familia religiosa que ha sido suprimida en la historia de su existencia. Ya estábamos todos grandecitos cuando fue intervenida por el Papa para moderarla. El Papa puede intervenir y el obispo tiene la obligación de intervenir cuando una familia religiosa se está saliendo de lo suyo. Y han hecho mucho bien y mucho mal. Por desgracia solo llegan las leyendas negras contra los jesuitas o leyendas de demasiada propaganda de los jesuitas. Sí, pues lo voy a decir. En el siglo XVI, en el siglo de la Reforma, José de Calazán nace cuando muere San Ignacio, 1556. Y José de Calazán, al fin y al cabo, funda una familia religiosa, la Orden de las Escuelas Pías, y la gente le llamó los jesuitas reformados, que decían que tenían lo bueno de los jesuitas sin tener lo malo. De hecho, Calazán se copió las reglas de los jesuitas y la vinculación era muy, muy, muy fuerte, con algunas diferencias. Cuando a Calazán le preguntaron de que si no iba a haber un voto especial de obediencia como tenían los jesuitas, él dijo que el voto normal de obediencia del escolapio era equivalente y más fuerte que el de los jesuitas, que no había que especificarlo. Y todo el propósito de estructurar pero estamos hablando de Ignacio, no hablo de Calazán, le aporta a la humanidad sus ejercicios espirituales, los ignacianos, que son varios meses, que nos han llegado en diferentes versiones, incluso hasta de pocos días o incluso de una sola mañana o una sola tarde, pasando por algunas etapas. Si hubo un momento, tengo que decirlo, porque hubo un momento que el general de los jesuitas había sido formado por los escolapios, a Rupert, y el general de los escolapios había sido formado por los jesuitas. Y ahí se terminó una tensión que había muy fuerte por cosas justificables en la historia.
Los santos ponen de relieve una faceta de Jesucristo. Las familias religiosas en forma estable, institucionalizada, institucionalizan un carisma para atender una necesidad permanente en la Iglesia de Dios. Hoy, al pensar en los jesuitas, tendríamos que pensar en primer lugar el poder estar preparados para después decir no lo puedo hacer porque no estoy preparado. En segundo lugar, la obediencia. Obediencia tipo militar. Obediencia ciega al Papa. No significa que no se utilice la razón, pero cuando hay que obedecer como el militar. Son cosas que andan en crisis en la Iglesia de Dios, y por qué no decirlo, si la Iglesia de Dios comienza en la familia, ¿qué crisis hay en la familia de preparación, de estudio? ¿Y qué crisis hay de obediencia? Obediencia. Padre, eso significa que en una familia solo hay una cabeza, punto. Y hay que ir a la cabeza, como los militares. Si eso lo tuviéramos, ¿qué cambios daríamos? Comenzando en la propia familia, que anda en crisis porque le hace falta. Al mismo tiempo, el que manda, ¿cómo no recordar que hace las veces de Jesucristo que manda? Que no es cualquier mando. Hoy démosle gracias al Señor por la compañía de Jesús. Pidámosle al Señor que lo siga bendiciendo con abundancia y santidad de vocaciones. Han hecho en Nicaragua muchísimo bien, han hecho también su buena cuota de mal en el individuo. Hay que ser honesto, hay que decir la verdad. Tendríamos que recordar también que el padre Dubó fue formado por los jesuitas, aunque al final optó por no hacerse jesuita. Yo no sabía, pero los jesuitas estuvieron en la recolección, acá, en León. Una vez que se habían ido los agustinos. Y hacían su función, y a los candidatos los pasaban de la recolección, los pasaban a Matagalpa, de el colegio San José, creo, que es el paso que siguió todo. Rezar, no mitificar las cosas, desde luego, y si hay leyendas negras y muy feas, hay leyendas blancas demasiado irreales y que el Señor nos siga bendiciendo y ayudando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.